Bueno, vamos a estar presentando el trabajo integrador de historia con el tema sobre la matanza de Tlatelolco. El equipo está integrado por Ronaldo Yair Cárdenas Ramírez, Rebeca Abiail Bravo Dávila, Aide Susana Marroquín Gómez, Luis Ángel Nava Martínez, Julio Rivera Marín, Javier Quintanilla Álvarez y un servidor, Axel Gerardo Galván Muñiz. Bueno, como ya se mencionó, el movimiento estudiantil de 1968 sucedió en Tlatelolco y la pregunta que nos abre es, ¿qué pasó el 2 de octubre de 1968? ¿Alguna vez has escuchado esta trágica historia? Bueno, aquí se las contaremos. Nos dice que en el verano de 1968, en ejercicio del derecho constitucional de expresar libremente las ideas, se inició una serie de protestas estudiantiles contra las autoridades de la Ciudad de México. Estas manifestaciones fueron reprimidas por la fuerza y desembocaron en el encarcelamiento de algunos de sus participantes, entre ellos empleados y amas de casa. En este tiempo, los ojos del mundo estaban atentos a lo que ocurría en México, porque por primera vez se realizarían los Juegos Olímpicos en un país latinoamericano. Al mismo tiempo, en el mundo vivía los conflictos provocados por la competencia entre la Unión Soviética y Estados Unidos, por imponer su dominio político y económico, lo que se conoció como la Guerra Fría, y provocó que la libertad de expresión se viera limitada. No obstante, en la década de 1960 surgieron protestas de amplios sectores de la juventud que estaban inconformes con las desigualdades económicas, políticas y sociales que había en sus sociedades, en países como Francia, España, Alemania, Brasil, Italia y Japón. Los jóvenes demandaban un nuevo orden social que eliminaría los privilegios y beneficiaría a las mayorías. Sus ideales de cambio social fueron calificadas como de izquierda y diseñadas por quienes consideraban que no había nada que cambiar. Por ello, fueron reprimidos por las autoridades de sus países al no reconocer el valor de sus demandas. En México, un sector de la juventud compartía esos ideales y la represión de la que habían sido objeto, una vez más, les dio la oportunidad de protestar y exigir cambios. A su protesta se unieron trabajadores, profesores, amas de casa y ciudadanos inconformes con el autoritarismo del gobierno. El gobierno acusó a los estudiantes de ser una amenaza para la paz social. Esta acusación fue repetida y difundida en los periódicos, la radio y la televisión, y contribuyó a que la población tuviera una visión negativa de los estudiantes. El 2 de octubre de 1968 se organizó un mitin en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, en la Ciudad de México. Ahí demandaban a las autoridades la desaparición del cuerpo de granaderos, la destitución del jefe y el subjefe de la Policía Metropolitana y el jefe de batallón de granaderos, la eliminación del delito de disolución social del Código Penal, la indemnización a los familiares de los estudiantes muertos y heridos en las protestas llevadas a cabo del mes de julio y garantías para los estudiantes. En respuesta, los manifestantes fueron agredidos, muchos murieron, otros resultaron heridos y encarcelados. La hostilidad del gobierno y de los medios de comunicación hacia el movimiento estudiantil fue tal que su magnitud fue silenciada. ¿Qué consecuencias tuvo el movimiento estudiantil de 1968? Después de todos los acontecimientos de Tlatelolco, diversos sectores de la población se unieron para protestar en contra de la represión policíaca y del ejército. Además, los cuestionamientos y críticas hacia el partido oficial PRI fueron más constantes y se hicieron
desde diferentes expresiones culturales, entre otras en la música, Alex Lora y Óscar Chávez, en la literatura, Carlos Monsiváis y Elena Poniatowska, en la poesía de Octavio Paz. Se considera que después del 2 de octubre se inició un proceso de desgaste de la legitimidad del gobierno del PRI. Otros movimientos posteriores, guerrillas, sindicatos, partidos de oposición, etc., contribuyeron con sus luchas a la democratización del país y a la alternancia en el gobierno. Esto pedían los estudiantes asesinados en el Halconazo. Entre algunas de las demandas que se pedían en esta movilización en apoyo a la UNL destacaban: número 1, la democratización de la enseñanza, respeto a la diversidad cultural nacional, presupuesto a la educación equivalente al 12% del Producto Interno Bruto y que el presupuesto destinado a las universidades se pusiera bajo control de estudiantes y docentes. Número 3, desaparición de todas las juntas de gobierno de las universidades del país. Y por último, representación paritaria de maestros y alumnos en los consejos técnicos de la UNAM. La siguiente, la número 5, derogación del reglamento general del IPN. La disolución de los grupos porriles en la UNAM. Y ahora sí, el número 7, la libertad de todos los presos por motivos políticos. Muy bien, ahora veremos la influencia de la CIA. La CIA tuvo una fuerte influencia en las decisiones del mandatario hacia las protestas estudiantiles. Incluso Díaz Ordaz recibió un sueldo de la CIA. Recuerda a BBC, Mundo del académico Sergio Aguayo, investigador del Colegio de México. Hubo algo más. El presidente mexicano creía que las protestas estudiantiles eran parte de un complot comunista y la agencia estadounidense lo respaldaba. La CIA vigiló, al menos por 4 meses, el movimiento estudiantil en todo el país. Los documentos derivados de esas actividades fueron recopilados y el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz recibió copia de algunos de sus archivos. Aparentemente, esa información influyó fuertemente en las decisiones que tomó el mandatario en torno al movimiento estudiantil. Dudas históricas. El 2 de octubre, el Consejo Nacional de Huelga, que representaba al movimiento, convocó a una marcha pacífica que saldría de Tlatelolco al Zócalo. La tarde de ese día, el sitio fue rodeado por 5,000 soldados. El CNH canceló la caminata, pero cuando se anunciaba la decisión, los militares dispararon contra la multitud. Una versión dice que los soldados reaccionaron a un ataque de los estudiantes. Otra, que un grupo paramilitar llamado Batallón Olimpia agredió a los militares, quienes respondieron. Lo único claro fue la masacre. Oficialmente murió una veintena de personas. Las organizaciones civiles dicen que fueron más de 200. 5 décadas después, la cifra real no se conoce. La incidencia económica en el desenvolvimiento de la matanza de Tlatelolco como un detonante del incidente. Uno de los motivos económicos que sin duda causó el descontento de los estudiantes, principalmente de los recién egresados, fue la alta tasa de desempleo que presentaba el país desde los años 50. Los estudiantes fueron forzados a crear una conciencia política desde una edad temprana, conciencia que vemos reflejada en nuestros jóvenes de la actualidad, que de hecho hasta la fecha prevalecen esos ideales que dejaron aquellos estudiantes en 1968. Siendo ya a más de 50 años de lo ocurrido, los mismos motivos de lucha, la búsqueda de condiciones dignas de estudio y buenas opciones a la hora de salir a buscar empleo. Siendo casi imposible para los jóvenes que apenas van a integrarse a la economía del país, al escalar posiciones en la gran pirámide creada por las clases sociales desde la formación de este país.
Es triste ponerse a pensar que para que se generaran aumentos salariales y nuevas oportunidades de trabajo, hay que cobrar las vidas de tantos estudiantes que nunca llegaron a gozar de estos privilegios. Solo fueron otorgados al pueblo mexicano para evitar el espíritu revisionista que siempre han tenido las nuevas generaciones, que al final, más allá de pelear por dinero, también buscaban una libertad política en un país donde solo gobernaba el PRI. El 2 de octubre de 1968 no se olvida. Gracias por su atención.